Vamos a buscar juntos la palabra de Dios en esta tarde o en esta noche en el libro de Génesis capítulo 1. Y vamos a leer los versos del 1 al 4 en esta hora. Ante todo, quiero darle la bienvenida a usted o amigo que tal vez por primera vez escuche a través de esta plataforma el mensaje. Bienvenidos. Somos la Iglesia de la Luz de Cristo y yo soy el pastor Dani Fernández. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 del 1 al 4. Así nos dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El día de hoy, el título del mensaje para esta semana, que continuamente debemos estar meditando, se titula Dios, su poder y su palabra no cambian. Ese debe ser nuestra fe completa a través del mensaje del día de hoy. ¿Por qué? Porque es lo que vemos en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 vemos a Dios, también vemos su poder y vemos su palabra. Y este mismo Dios, su poder y su palabra siguen obrando hasta el día de hoy. ¿Usted lo cree? Si fue esta palabra, si fue este Dios que creó el mundo y todo lo que en ella hay, y aunque nosotros no existíamos en este tiempo, cuando Dios creó todo, la Biblia dice, y es así, es nuestra fe, que Dios creó todo conforme a su palabra, porque es su poder y su gloria. Nuestra vida de fe tiene que tener este comienzo. No es cualquier comienzo. Nuestra vida de fe tiene que tener el comienzo correcto y el comienzo, por eso es muy importante. En cualquier lugar donde usted vaya, a cualquier dirección donde usted vaya, si no ha empezado bien, en el camino se puede perder. Y esto trae frustración. De igual manera, nuestra vida de fe tiene que tener un comienzo. No olvide esto, por favor. Muchas personas, inclusive creyentes, tienen muchas preguntas y dudas de su vida. Preguntas como ¿quién es Dios? Sí, quieren conocer a Dios correctamente, el Dios de la Biblia. También quieren saber la razón por la que Dios creó el mundo. ¿Qué razón hay? ¿Por qué Dios lo hizo? Y principalmente que he escuchado por muchos años es por qué el ser humano está sufriendo. He escuchado diciendo, si Dios ha creado el mundo y lo creó todo bueno, ¿por qué entonces vivimos así? ¿Por qué la humanidad está en este tipo de problema, de ansiedades? Todas estas preguntas, amigo, usted, hermano, que escucha la palabra de Dios, tal vez en este canal por primera vez, todas las respuestas están en su palabra. Por eso Dios nos dio su palabra y nos la reveló a nosotros. Como hijos de Dios, usted que es creyente, usted que ha tenido esta fe correcta, tiene que tenerlo en la palabra de Dios. Bien, Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que por la fe, entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Y las cosas que se ven fueron creados de lo que no se veía. Este debe ser nuestra fe como hijos de Dios. El día de hoy, aférrese a la palabra, porque Dios, su poder y su palabra continúan obrando hasta el día de hoy. Y es más, cuando usted va a la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, el último versos del versículo, el capítulo 1 dice la Biblia, y vio Dios lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Ahí está la respuesta de muchas preguntas. Dios no hizo la maldad. Dios creó todo bueno de gran manera. El sufrimiento y la ansiedad, ¿dónde vino entonces? Esa es la respuesta que Dios nos quiere dar a través de la palabra en estos mensajes. Oro y deseo que a través del mensaje del tiempo de hoy y hoy que entramos en la introducción, usted pueda tener la fe correcta en que Dios, su poder y su palabra no cambian. Entonces, hoy en el contenido queremos decir cosas importantes. Primero, nosotros como hijos de Dios, nosotros como pueblo de Dios, debemos creer completamente en la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas y Él es omnisciente. Él estuvo en el principio y estará en el final. ¿Qué es lo que quiero decir el día de hoy? Lea Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios. Nos da a entender algo, ¿verdad? Dios es eterno.
Él es el principio y Él es el final de todas las cosas. Por eso nuestra fe no está puesta en palabras humanas y en personas, sino en que Dios es eterno, su poder obró en la creación es eterno y su palabra también. Hoy no debemos olvidar que el mundo cambia, las circunstancias cambian, inclusive las personas que están a su alrededor cambian, pero Dios, su poder y su palabra absolutamente no cambian, son eternos. Bien dice Isaías capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba y marchítese la flor, pero dice al final, la palabra de Dios nuestra palabra. Tenemos que tener esa fe correcta, permanece para siempre. No olvidemos que Dios en su soberanía, nosotros fuimos creados por Él y para Él. En Isaías 43, 21 dice que este pueblo fue creado para Él. Nosotros publicaremos sus alabanzas. En Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por Él y para su gloria. Y esto no incluye a nosotros. Por eso el día de hoy no olvide, usted como creación de Dios es alguien importante dentro de los planes de Dios. Dios dijo en Génesis capítulo 1, Él lo dijo, hagamos al hombre en Génesis 1:27. Y en Génesis 2:7, Dios nos dio la vida, el aliento de vida al hombre. Esto es algo que evidencia la palabra y es algo que se puede ver en la vida del ser humano hoy que usted me está escuchando. Cuando usted va a la creación, en Génesis capítulo 1, usted puede ver que en la soberanía de Dios, en su plan absoluto, Dios creó todo con principios. Un principio es muy bueno y realmente se debe de cumplir. Son principios que Dios da y nos muestra a nosotros lo importante que es estar dentro de estas promesas. La palabra de Dios no cambia. Dios creó al pez para estar junto al agua. Ese es un principio de la vida, ¿sí? De la creación. Dios creó al árbol para estar junto a la tierra. Fuera de la tierra, el árbol pierde la vida, pierde el propósito. Las aves fueron creados para estar junto al cielo. Esto se llama principios. Si esos principios se rompen, se pierde la esencia. ¿Y el hombre? ¿Usted para qué fue creado? Usted fue creado para vivir junto a Dios. Este es el principio del comienzo de todo. Nosotros por eso, al creer en la soberanía de Dios, estamos completamente convencidos de que Dios desde la creación de todo, del ser humano, Dios le dio principios y Él sigue teniendo el control de todo porque todo es para Él y por Él. Lo segundo que hoy podemos decir entonces, y muy importante, es que debemos que tener seguridad. Hijo de Dios, tenga seguridad. Pastor, ¿en qué? En la palabra. Ya hablamos de Dios. Ya vimos que su Dios es eterno. Tiene el control de todo y ha creado todo para su gloria. Pero también podemos ver lo segundo, que es la palabra eterna de Dios. Esta palabra que creó el universo. Solo póngase a ver de Génesis 1:2 a Génesis 1:3. De Génesis 1:2 que la tierra estaba desorden, vacío y tinieblas. De Génesis 1:3, Dios con su palabra creó todo y la luz vino al mundo. Entonces, hoy estamos convencidos que todo fue creado por la palabra. Salmos 33, versículo 6, lo enfatiza más para nosotros. Si quiere, búsquelo conmigo en Salmos 33, versículo 6. Dice de esta manera el texto bíblico. En Salmos 33, versículo 6. Acompáñenme. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Este es el Dios eterno. Esta es su palabra eterna que no cambia. Y más dice en Juan capítulo 1, versículo de 1 al 3, que en el principio era la palabra, en otras versiones, o en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Confesamos hoy entonces, creemos que esta palabra era, que esta palabra es, y esta palabra será eternamente Cristo. Cristo es el verbo de Dios. Por eso el día de hoy nosotros tenemos que ver la realidad de que toda su palabra, desde el principio hasta el día de hoy, no cambia. Y en el futuro se seguirá cumpliendo esta palabra porque es eterna. Bien dice la Biblia en Hebreos 13:8,
que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Tengamos esta fe completa en la palabra eterna de Dios. Y por último, Dios cuando creó al ser humano le dio la mayor bendición. ¿Para qué? Para que lo pudiera disfrutar. Y hoy podemos ver tres cosas importantes que Dios le dio al hombre en el principio, ya que nosotros también somos seres humanos, deberíamos de disfrutar también de esto. Primero, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen. Algo que me llama la atención cuando usted lee el texto bíblico es que esta imagen Dios no se lo dio a ninguna otra creación, a ningún otro animal ni creación, aunque bella esté en el cielo o en la tierra. Solamente Dios dio esta bendición de su imagen al hombre. Por eso usted que está aquí, me escucha, está sentado o está en un lugar, usted tiene la capacidad de conocer a Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿usted sabe quién es Dios? Usted dice, sí, Dios está ahí arriba, es un ser maravilloso. Usted dirá, pero dirá algo de un ser excelso, porque con la imagen de Dios, usted tiene esa capacidad. Y si tiene esa capacidad de conocer a Dios, puede entonces estar junto a Él. Y no solamente Dios le dio al hombre esto, sino lo segundo, le dio el aliento de vida, su espíritu, en Génesis 2:7. ¿Qué significa esto? Que no solamente el hombre ahora puede conocer a Dios, sino que Dios le dio lo segundo, la capacidad de dar culto a Dios. Sí, pero pastor, ¿por qué esto no se ve ahora? Es que algo ocurrió más adelante en Génesis 3. El evento de hoy podemos ver que Dios dio todas las bendiciones de conocer a Dios completamente, vivir junto con Él y la capacidad de poder dar culto. Y tercero, la Biblia dice en Génesis 2, 16, 17 que Dios le da su palabra, o sea, el pacto al hombre, el pacto eterno con el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Solamente el hombre tenía que aferrarse a esta palabra del pacto y seguir esta palabra y iba a vivir eternamente junto con él. ¿Recuerdan cuál era esa palabra? Cualquier fruto del árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Solamente el hombre tenía que aferrarse a la palabra. Y con aferrarse a la palabra iba a vivir juntamente para siempre con él. Pero algo sucedió. Y es lo que nosotros conocemos como el acontecimiento de Génesis 3. Hoy, antes de entrar en la conclusión, quiero decirle algo. Usted es una persona importante. Usted es valiosa para Dios. No importa la situación que usted viviendo hoy, no importa su pasado, porque usted que me escucha, usted que está en ese lugar, solo usted o solo el ser humano, podemos decir, puede y debe ser feliz junto a Dios. No solamente usted puede ser feliz, usted debe ser feliz. Tiene que ser feliz junto con Dios. Pero ¿por qué el mundo está así, pastor? ¿Por qué en esta época no parece esta realidad? Es que como se lo he compartido, algo ocurrió más adelante. Que el día de hoy, primero, esta semana podamos meditar que Dios, su poder y su palabra no cambia a pesar de todos los acontecimientos y eventos que han ocurrido en el mundo. Dios y su palabra, su poder son eternos. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Usted es la máxima creación de Dios. Por eso Dios lo creó para su gloria. No fue el perro ni el gato. No fue lo que hoy vemos como el sol y las estrellas, que todo fue creado por Dios. Pero usted es la máxima creación. Usted fue creado para solamente darle gloria y honra a Él. No lo olvide, por favor. Por eso es tan valioso usted, hoy que me escucha. Usted tiene esta bendición. Yo oro y deseo que el día de hoy usted pueda restaurar esto en su vida. Usted pueda restaurar esa imagen que se perdió, el aliento, el espíritu, y pueda vivir junto con Él, con la palabra. Pero ¿por qué, pastor, ahora no se puede? Eso lo conoceremos más adelante. Por eso todas estas cosas, yo poder vivir junto con Él y restaurar esta bendición, solo es posible con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. Y esta palabra que dice la Biblia es el evangelio que nos fue dado. Estas son las buenas noticias que hoy quiero darle a usted. Usted es la creación máxima, usted es importante para Dios. Dios desea estar junto con usted. Usted debe ser feliz. Pero ¿por qué no puede? Hoy deseo que primero ante todas las cosas no olvide que Dios, su poder y su palabra
no cambia. Dios, te damos gracias en esta hora, Dios. Los creyentes, la iglesia, las amistades que nos escuchan en esta, a través de la plataforma, Dios, pido y oro, Dios, para que a través de la palabra esta semana no puedan olvidar la realidad de que Dios, su poder y su palabra continúan obrando hasta el día de hoy y hasta el futuro, Dios. Aunque todo cambie, aunque todo parezca difícil, tú eres el mismo Dios. Tu poder sigue obrando hasta el día de hoy y tu palabra nos sigue revelando tu gracia, Dios. Te damos toda la gloria, Señor, en esta hora y que juntos podamos disfrutar de esas mayores bendiciones que tú nos has dicho en tu palabra, Dios. Oramos, Señor. Con acción de gracias oramos por tu palabra que nos has dado el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.